dilatación. Consulta de la 31 a la 33. De la 34 a la 37. Profe, yo la 34. Ya, la 34 tienes que recordar la categoría de cuál es con respecto a la dilatación anómala del agua. Tienes que recordar lo que era la dilatación anómala del agua. Recuerda que todos los materiales se dilatan cuando tú les aplicas calor, pero el agüita no le pasa eso. El agüita cuando va desde una temperatura desde los 0 a los 4 grados Celsius, el volumen disminuye en vez de aumentar. Ahí se contrae. Eso debido a la ruptura de los puentes de hidrógeno. Y después de eso, el agua de los 4 grados Celsius se comienza a dilatar en forma regular. Por lo tanto, a los 4 grados Celsius pasan dos cosas importantes. Se alcanza el volumen mínimo y se alcanza la densidad máxima. Densidad máxima. ¿De acuerdo? Ya, entonces, con eso dice, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a la dilatación? Si la temperatura aumenta desde los 2 hasta los 3 grados Celsius, fíjate, estamos aquí, de los 2 a los 3 grados Celsius, entonces la densidad aumenta, correcto, porque acuérdate que va a ir aumentando desde los 0 hasta los 4, la densidad aumentando porque el volumen va disminuyendo. Si su temperatura aumenta desde los 1 grado Celsius hasta los 4 grados Celsius, la masa aumenta, la masa no fluye, no tiene nada aquí que ver, solamente el volumen y la densidad. Si su temperatura disminuye desde los 4 grados Celsius hasta los 2 grados Celsius, su volumen aumenta, sí, porque fíjate, ahora te vas al revés, te vas desde los 4 hasta los 2, y ahí fíjate, el volumen va aumentando. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, profe. No me acordaba de ese gráfico. Ya, de la 35 a la 40. 38. Ah, profe. La número Yo tengo 38. una 35. Número 35. De acuerdo a la teoría cinético-molecular de la materia, recuerden que la teoría cinética molecular es que me indica que cuando yo tengo un material adentro, todos ellos se están moviendo con una cierta rapidez. Y la temperatura está relacionada con esa rapidez molecular. Mientras más rápido se mueven, mayor es su temperatura. Entonces, la temperatura de los gases es siempre mayor. La temperatura de los gases es siempre mayor a la temperatura de los líquidos, no necesariamente. Por ejemplo, yo puedo tener un líquido a 90 grados Celsius y, por ejemplo, puedo tener alcohol etílico, vino, evaporándose a los 80 grados Celsius. ¿De acuerdo? La temperatura de un cuerpo se relaciona con el movimiento de las partículas que la componen. Correcto. Veamos las otras por si acaso. Si aumenta la temperatura de un cuerpo, ¿aumenta el grado de ordenamiento de las partículas que la componen? No, se va desordenando. Un efecto de la temperatura sobre un cuerpo podría ser el aumento de la masa. Nunca, la masa no sufre cambios. Las partículas de un sólido se encuentran más separadas que las partículas de un líquido. Mentira. Se encuentran mucho, pero mucho más juntitas. Se fijan ahí. Ahí tengo un sólido. En cambio, un líquido lo tengo acá. ¿De acuerdo? Consulta seguido de la 36 a la 40. 38. 38, vamos al tiro. Y 37 después sí puede, profe. El número... ¿Cuál me dijiste, Jorge? No te escuché. ¿La 37? Jorge, ¿me dijiste la 37? Fui yo, profe. Ah, ya, dale, ya. Muchachos, miren, por si acaso, el 37 es súper importante, muchachos, súper importante. Desde el punto de vista, porque no me están hablando de temperaturas específicamente, me están hablando de variaciones de temperatura, de deltas temperatura.
¿Y qué es lo que tienen que recordar en el 37? Lo primero, que un delta Kelvin, una variación de temperatura en Kelvin, es igual que un delta en Celsius. Y lo segundo que tienen que recordar, que un delta en Fahrenheit es igual a 9/5 un delta en Celsius. Ya, entonces, ahora vamos viendo nuestro problema. Si la temperatura varía en 20 grados Celsius, delta temperatura es 20 grados Celsius. Entonces, inmediatamente para mí acá, el delta temperatura va a ser igual a 20 Kelvin. Luego me están diciendo, B, que hay un delta en 18 Fahrenheit. Por tanto, inmediatamente, ¿qué es lo que yo digo acá? Que 18 es igual a 9/5 por Celsius, o sea, Celsius es igual acá, delta Celsius, delta Celsius, por tanto, delta Celsius acá es de 10 grados Celsius, que es lo mismo que 10 Kelvin. Por lo tanto, ahora tengo la suma de esos dos, 20 más 10, 30 Kelvin. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahí está entonces ese problemita. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Profe, ¿de dónde sale la segunda fórmula, esa segunda que puse? ¿Cuál? La variación de Fahrenheit es igual a 9/5. Porque mira, pues recuerda que para transformar Fahrenheit a Celsius, o de Celsius a Fahrenheit es 9/5 Celsius más 32. Entonces, suponte que tú tienes una temperatura, temperatura inicial en Fahrenheit. Suponte ya que sea ya hagámosla facilito, de 10 grados Celsius. Entonces, el Fahrenheit inicial va a ser 9/5 por 10 más 32. Y suponte que tenía una temperatura final en Fahrenheit que son 20 grados Celsius. Coloquémosle 30 grados Celsius. Ahora, ¿estás de acuerdo que aquí el delta temperatura es 30 menos 10? ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Por lo tanto, el Fahrenheit final va a ser 9/5 por 30 más 32. ¿Ya? Y si ahora yo resto esto para calcular el delta Fahrenheit, fíjate, ¿qué pasa con los 32? Se anulan. Se anulan, justamente, por lo tanto, fíjate, te queda 9/5 por 30 menos 9/5 por 10, y esta cuestión te queda 9/5 por 30 menos 10, que en el fondo es el delta Celsius. ¿Estás de acuerdo? Por si acaso, para que no se te olvide. Ya, gracias. Ya, chiquillos, me dijeron entonces el número 38. Corro aquí. Ya, fíjense, muchachos, en el número 38 esto se resuelve pero con pura matemática. Me dice que aquí hay un gráfico donde se presentan los valores de temperatura de dos escalas termométricas, la escala Celsius y la escala inventada, la escala Batman. Y me están dando ese grafiquito y me preguntan cuántos grados Celsius corresponden a 0 Batman. Tengo 0 grados Batman. Ya, lo primero, muchachos, si ustedes se fijan, esa es una recta. Y están de acuerdo que la ecuación de una recta es igual a mx más n. Ahora, ¿quién es I? I son los grados Batman. M es la pendiente, X son los grados Celsius, más N es el coeficiente de posición, que en este caso es menos 20. Por tanto, me está quedando que grados Batman es igual a M por C menos 20. Pero si yo calculo, chicos, aquí la pendiente, ¿están de acuerdo que me queda? Fíjense que ese es el punto 100,60 y este es el punto menos 20, perdón, 0, menos 20. Por lo tanto, si yo calculo ahora acá la pendiente, me va a quedar 60 menos
menos 20 dividido por 100 menos 0. Y acá me queda que la pendiente va a ser... Entonces ahí estoy calculando, espera un poquito, que me quedó re fea la pendiente. Ahí. Ya, ahora sí, ya porque quede más clarito aquí. Este es el punto entonces, si ustedes se fijan, ese punto acá es el punto 0, menos 20. Y ahí está mucho mejor la letra. Y este es el punto 100 100,60. Por lo tanto, muchachos, si yo calculo la pendiente de esta recta, ¿cuánto me queda? A ver, muchachos, ¿cuánto les queda a la pendiente? Quiero que la calculen. ¿Están de acuerdo que es 60 menos 20 dividido por 100 menos 0? Esto acá me queda 80 partido por 100. Y esta cosa me queda 4/5. Por lo tanto, acá llegué, muchachos, miren, yo sé que los grados Badman son 4/5 Celsius menos 20. Y ahora, ¿qué me están pidiendo? Cuando tengo 0 Badman. Entonces ahora me queda 0 es igual a 4/5 por Celsius menos 20. Me queda ahora que 20 por 5 dividido por 4 es igual a Celsius. Por lo tanto, Celsius es igual a 25 grados. Y todos esos ejercicios, chicos, se hacen igualitos. ¿Alguna duda? Profe, ¿yo no puedo usar una regla de 3 o alguna proporcionalidad como son funciones lineales? Es que no podía usar una regla de 3 así como así, ¿por qué? Porque tú lo dijiste, son funciones lineales, no es esto, pues mira. Ahí sí que te creo que es regla de 3. Es una función Entonces, lineal. para usar la regla de 3 tiene que ser una función afín. Es una función, tiene que ser la función afín, porque la regla de 3 en el fondo es la directamente proporcional. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, mira, fíjate, veamos al tiro. 100 Celsius es a 60 Badman, como 0 Badman es igual a 0 Celsius. Perdón, a X Celsius. Y acá te queda que X es igual a 100 partido por, fíjate, 100 por 0 partido por 60. Te quedaría que es 0. No puede ser. Por eso estaría diciendo que parte desde acá. ¿Lo viste clarito, Jorge? Porque es importante. Tríos, de la 40 a la 43. La 40. Ya tengan cuidado con la 40 porque la verdad que no es complicada, pero tiene una pillería la cosita. Dice una baldosa cuadrada. Ahí tengo la baldosa. Es cuadradita. Tiene un coeficiente dilatacional y tiene lados de 20 centímetros cuando se encuentra a 20 grados Celsius. Si aumentamos la temperatura hasta los 100 grados Celsius, ¿cuánto va a ser su dilatación superficial? No se les olvide que la dilatación superficial va, borré la cuestión aquí. Ahí. Esto mide 20 centímetros. Y esto también mide 20 centímetros. Y la dilatación superficial está dada por la superficie inicial por beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, por la variación de temperatura. Pero como es superficial, beta es igual a
2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por tanto, la dilatación superficial va a ser 20 por 20, fíjense ahí calculé el área, por 2 veces el coeficiente de dilatación, que es 3 por 10 elevado a menos 6 por 100 menos 20. Por tanto, la dilatación superficial me va a quedar 0,192 centímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 192 por 10 elevado a menos 3 centímetros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Recuerden que aquí una de las cosas más importantes de este ejercicio, donde uno generalmente se equivoca, es en esto. Es una dilatación superficial. Chiquillos, de la 41 a la 43. La 42, profe. O sea, es que la pude hacer, o siento que hice un camino muy largo. O no sé si será así. Lo más probable es que también vaya a ser el mismo camino largo, porque este es un ejercicio largo, entretenido, pero es un camino más o menos largo. Ya, lo primero, chicos, fíjense, dentro, ¿qué es lo que ustedes tienen que...? Aquí hay que saber varias cositas. Dentro de un cubo hueco de volumen 0,8 metros cúbicos, ese negrito, y coeficiente de dilatación lineal, ese de ahí, se encuentra otro de volumen 5 ordeado a la más 3 y coeficiente de dilatación 5. Tal como se muestra en la figura. Entonces se incrementa en igual valor la temperatura en ambos cubos. ¿Para qué incremento de temperatura el cubo interior logra ocupar todo el espacio? Ya, lo primero que tienen que tener claro acá, chiquillos, número 1, es que es una dilatación volumétrica. Aquí. Dilatación volumétrica. Segundo, supóngase que este de afuera, el de afuera es el cubo 1. Y aquí, el de adentro es el cubo 2. ¿Están de acuerdo que, chiquillos, el coeficiente de dilatación del cubo 2 es mayor que el coeficiente de dilatación del cubo 1? El alfa de 2 es mayor que el alfa de 1. Eso quiere decir que se va a dilatar mucho más el cubo 1 que el cubo 2. Y lo tercero que hay que tener clarito es lo siguiente, que yo los caliento, muchachos, a los dos le aplico calor y los dos varían en lo mismo la temperatura. Delta T es igual. Ya, y ahora, muchachos, empiezo a resolver el problema. Hay una partecita que ustedes, eso sí que me la tienen que decir para yo poder empezar a resolver esta cuestión, o si no, yo no me la puedo. Muchachos, caliento los dos volúmenes. Los dos volúmenes se dilatan. Pero me preguntan, ¿para qué incremento de temperatura el cubo interior logra ocupar todo el espacio? Muchachos, ¿qué conclusión ustedes pueden sacar con respecto al volumen si yo los dilato y el cubo interior logra ocupar todo el espacio? ¿Qué tiene que ocurrir obligatoriamente al final de todo? Ambos tendrán igual volumen. Listo, muy bien. Ambos cubos tendrán igual volumen. Con eso, muchachos, solucioné mi problema. Eso quiere decir que el volumen del cubo 1 tiene que ser igual al volumen del cubo 2. Pero el cubo 1, ¿qué volumen tiene? ¿Qué volumen va a tener al final? Todo esto, muchachos, va a ocurrir al final. El volumen al final va a ser el volumen inicial del cubo 1 más la dilatación del cubo 1. Y eso tiene que ser igual al volumen inicial del cubo 2 más la dilatación del cubo 2. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Pero el volumen del cubo 1, fíjense, me lo están diciendo, es 0,8 metros cúbicos. 0,8 más. Y la dilatación del cubo 1 es, se la anoto acá, es el volumen inicial por gamma por la variación de la temperatura. Me voy al cubo 2. El volumen inicial del cubo 2 es de 0,5 más la dilatación del cubo 2.
pero la dilatación del cubo 2 es su volumen inicial por gamma, en este caso del cubo 1, este es el gamma del cubo 2 por delta T. Recuerden que los delta T son iguales. Pero ahora, tío, ¿qué es lo que tienen que recordar? Que gamma 1 es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Profe, A, yo no entiendo por qué suma 0,5 más B0 más... Porque B0 sería 0,5, ¿o no? En la segunda. sí, pues, ahí. Porque acuérdate que la dilatación volumétrica, no se te olvide que la dilatación volumétrica se calcula como el volumen inicial por gamma por delta T. Y necesariamente el volumen final tiene que ser el volumen inicial más lo que tú dilataste. ¿Sí o no? Por eso, mira, volumen inicial más la dilatación. No, pero... Es que yo tenía pensado que ahí con la dilatación volumétrica como que iba incluido el volumen inicial. Sí, pues, este es el volumen final. Mira, fíjate, esto de acá, pues lo que tú me dijiste al final, este es el volumen final de 1 y este es el volumen final de 2. Pero los volúmenes finales son obligatoriamente el volumen inicial más la dilatación. Ya. Entonces la dilatación volumétrica solo dice como cuánto se dilató, no como el volumen total. Digo final. Exactamente. Esta formulita, mira, esto solamente te dice cuánto se dilató, pero no te dice cuánto es el volumen total final. Para eso tienes que sumarle el volumen obligatoriamente, el volumen inicial. ¿Lo viste ahora? Sí, ahí sí. Ya, entonces ahora te va a quedar 0,8 más 0,8 por 3 veces por 5 por 10 elevado a menos 4 por delta T, y esto es igual a 0,5 más 0,5 por 3 veces 1,6 por 10 elevado a menos 3 por delta temperatura. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Ahora resuelven esa ecuación y les va a quedar que ahora el delta temperatura son 250 grados Celsius. Ya, muchachos, que ahí a la ecuación es ya resolver la ecuación esa no, para no estar ocupando tiempo en matemáticas. ¿Quedó clarito desde el punto de vista físico, chicos? ¿Alguna duda? Porque era entretenido ese ejercicio. Muchachos, de la 43 a la 45. La 43. Tira bimetálica, muchachos, tira bimetálica. Tienen que recordar la característica interesante, importante de una tira bimetálica. Primero, que una tira bimetálica está compuesta por dos materiales de distinto coeficiente de dilatación, como eso. Vamos a suponer de que el alfa acá, el alfa este del azulito, llamémoslo del 1, es mayor que el alfa del 2, llamémoslo así. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, muchachos, con esto? Si yo le aplico a esta cuestión calor, esto se va a dilatar, pero uno de ellos se va a dilatar más que el otro. ¿Quién se va a dilatar más? El que tiene mayor coeficiente de dilatación. Por lo tanto, esta cosita, en vez de expandirse, se va a curvar. Y se va a curvar en este caso se va a curvar hacia el de menor coeficiente de dilatación. Esa es la gracia, muchachos, de la tira bimetálica. Cuando una tira bimetálica se calienta, se curva. ¿Y se curva hacia dónde? Hacia el de mayor coeficiente de dilatación. Pero si ahora, tíos, yo le aplico frío o la enfrío, ahora se va a contraer. Y se va a contraer más la que tiene mayor coeficiente de dilatación. Por lo tanto,
Si se enfría, se debe enfriar, se va a curvar para el otro lado. Ya muchachos, esa es la materia de la tira bimetálica. Ahora tengo acero y cobre. Los coeficientes de dilatación del acero y del cobre son respectivamente, aquí tengo cobre, este es 11 por 10 elevado a menos 6, y este es el del cobre, 17 por 10 elevado a menos 6. Primero lo calenté, calor. ¿Quién tiene mayor coeficiente de dilatación? Si ustedes se fijan, el cobre. Por lo tanto, esta cosita se va a curvar, y se va a curvar hacia el de menor coeficiente de dilatación, en este caso es el acero. Y después lo vuelvo a la temperatura inicial, o sea, lo enfrío. Si se enfría, se contrae, y ahora se va a contraer al otro lado. Esto al inicio y después al final. Por lo tanto, primero se dobla hacia la derecha y luego se endereza. Ya digo, ¿vieron la tira bimetálica? ¿Alguna duda? Tío, de la 44 o 45. Ok, perfecto. De la 46 a la 48. La 47, profe. 47. Concepto de capacidad térmica. No se les olvide que la capacidad térmica primero, o capacidad calorífica también, se define como la cantidad de calor absorbido dividido por la variación de la temperatura. Y es un número que me indica cuánto calor se le tiene que ceder o quitar a un material para que varíe su temperatura en 1 grado Celsius. Si ahora me están diciendo que la capacidad calórica es de 18 calorías partido por grados Celsius, significa que le tengo que entregar 18 calorías para que eleve la temperatura en 1 grado Celsius. O quitarle 18 calorías para que disminuya su temperatura en 1 grado Celsius. En base a eso, tiene que ser la C. ¿De acuerdo? Concepto de capacidad calórica o capacidad térmica. Seguido, de la 48 a la 50. La 49. 49. Respecto a los cambios de estado, se puede afirmar que en un cambio de estado, todo el calor se ve absorbido, se utiliza en el reordenamiento de las partículas que constituyen la materia. ¿Por eso no aumenta la temperatura de la sustancia? Sí. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un sólido, miren, así, y este sólido está en un cambio de fase, y yo le aplico calor, y pasa al estado líquido, en lo que se va a ocupar esa energía en hacer que las partículas se separen. Y la temperatura va a permanecer constante, correcta. Una sustancia en estado líquido como el agua cede energía para pasar al estado gaseoso. A ver, estoy en estado líquido y lo quiero pasar al estado gaseoso. Tengo que ceder energía. Mentira. Yo para hacer hervir el agua, yo tengo que aplicar calor. Este es verdadero y este es falso. Cuando una sustancia se encuentra en ebullición, la temperatura no aumenta. Correcto. Esto provoca una disminución de la cantidad de la sustancia líquida y aumenta la de vapor. Correcto. Verdadera. ¿De acuerdo, chiquillos? Entonces, verdadera, falsa, verdadera. De la 50 a la 53. La 50, bro. Número 50. Respecto a los conductores y aislantes térmicos, se afirma que la conductividad térmica en los metales se relaciona con la libertad de movimiento que tienen los electrones dentro de un material. Sí, eso de hecho lo vimos en clase. Que si, por ejemplo, recuerden que los sólidos se calientan por conducción, eso significa que los electrones libres acá
Si yo le aplico calor solamente a esta parte, los electrones libres van aquí, van a aumentar su rapidez, van a chocar a esto y estos chocan a esto y así, y se empiezan a mover. Correcto. En las cafeterías prefieren vender el café en vasos de Plumavit debido a la mayor conductividad térmica. No. Cuando ustedes van a un café, muchachos, están esperando que el café no se enfríe tan rápidamente. Por lo tanto, tienen que colocarlo en un material que tenga mala conductividad térmica o baja conductividad térmica, por ejemplo, como la Plumavit. Los no metales y gases, al presentar baja conductividad térmica, ¿se les conoce como aislantes térmicos? Correcto. ¿De acuerdo? ¿Listo? De la 51 a la 53. $53. La número 53. Ya, tengo un cuerpo de masa de 10 gramos que absorbe 2000 calorías. Y me están diciendo la capacidad calorífica del cuerpo de 20 calorías grados Celsius. Hace un ratito yo les dije que la capacidad calórica o capacidad calorífica o la capacidad térmica, llámenla como quieran, apréndanse los tres nombres Q partido por delta T. Por lo tanto, acá me queda que delta T es Q partido por C. Por lo tanto, acá me queda que delta T absorbió 2000 calorías. Y la capacidad térmica o la capacidad calorífica es 20 calorías partido por gramos Celsius. ¿De acuerdo? Y esto me queda 100 grados Celsius. Fíjense, muchachos, la masa no la pesqué para nada porque es capacidad calórica. Era un dato que estaba de más. Seguido, consulta de la 54 a la 56. La 57. La 50, es que alcancé a escuchar la 50 y 7. la 57 ya. No puedo hacerte la 57. De la 57 a la 59. Ahora sí que puedo hacerte la 57. Ya, chiquillos, fíjense, este ejercicio es entretenido. El número 57, hay que analizar bien el gráfico, dice, dos sustancias son distintas, A y B, igual masa, y absorben cierta cantidad de calor como se aumenta y la temperatura aumenta como indica el gráfico. Me dice, de acuerdo a lo que muestra el gráfico, siempre, fíjense muchachos, esta parte importante, siempre se cumple que A tiene mayor energía interna que la sustancia B cuando ambas están a la temperatura T1. Tío, no necesariamente, no tiene por qué cumplirse, porque yo no sé cómo están las sustancias. Lo único que me están diciendo es que estaban a 0 grados Celsius, pero no sé ninguna otra cosa más. Por lo tanto, yo no sé, por ejemplo, que capaz que a lo mejor, fíjense, supongo que la sustancia A aquí tiene temperaturas de 1. Supóngase que ambas, supóngase que una de ellas es agua. Y tengo acá 2000 litros de agua. 2000 litros de agua a temperatura T1. Y supóngase que ese es B. Pero supóngase que acá abajo tengo 100 gramos. Aquí tengo, por ejemplo, cobre. ¿Se fijan? Yo estoy a temperatura T1. Fíjense, el agua, a pesar de que está a la misma temperatura, tiene mucho más energía interna que el cobre. Mucho más energía interna porque tiene un mayor calor específico. Por lo tanto, no siempre se cumple
que eso ocurra. 2. Por lo tanto, la primera es falsa. 2. B tiene menor calor específico que la sustancia A. Si ustedes se fijan, muchachos, recuerden que capacidad calórica se define como Q partido por delta T. Y el calor específico se define como C partido por la masa. Si ustedes ahora sí se fijan bien, la capacidad calórica de A es Q2 partido por T1. Y la capacidad calórica de B es Q1 partido por T1 también. Pero Q2 es mayor que Q1. Por lo tanto, la capacidad de A tiene que ser mayor que la capacidad de B. Por lo tanto, la tercera ya es falsa al tiro. Porque me dice que la capacidad calorífica de B es mayor que la de A. Aquí les demostré que la capacidad calórica de A es mayor que la de B. Pero después me dice que B tiene menor calor específico que la sustancia A. No porque tienen la misma masa. ¿De acuerdo? Entonces, si como tienen la misma masa, entonces B, claro que tiene menor calor específico que la sustancia A. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta en ese, que era medio antipático? ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Alguna duda? Ya, consulta, muchachos, de la 58 a la 62. La 59. La número 59. Ya, fíjense, tío, porque el ejercicio 59, la verdad que es bien largo. Es bien largo. Pero lo bueno que tiene, muchachos, es que nos va a pasear por toda la materia. Ya, lo primero. Me están diciendo que hay una caja que cae al piso desde una altura de 20 metros. Ya, bien, supongamos que aquí tengo, supongamos que ahí tengo el suelo. Supongamos que aquí tengo la caja. Ahí. Tiene una masa de 40 kilogramos. La masa son 40 kilogramos. Y cae desde una altura de 20 metros. Y cuando llega acá, queda en reposo. Me dice, si toda la energía que tenía inicialmente en forma de energía potencial gravitatoria se hubiese usado para derretir una masa de hielo de 80 gramos. Chiquillos, acá yo tengo hielo. Fíjense, eso es hielo. Tengo 80 gramos de hielo y se encuentran a menos 5 grados Celsius. Entonces, si toda la energía de esta caja se hubiese utilizado para derretir el hielo, ¿cuánto hielo hubiese transformar? Ya, lo primero, muchachos, que yo calculo es lo siguiente es, ¿cuánta energía tengo? ¿Cuánta energía tengo? Esa es la primera, muchachos, pregunta que yo me hago. Y la energía que tengo es energía potencial gravitatoria mg por h. Energía potencial gravitatoria son 40 por 10 por 20. Chiquillos, dispongo de 8000 joules de energía. Pero ahora tengo que transformar esos 8000 joules de energía en calorías. Pero no se les olvide porque ahí me lo están diciendo. De hecho, me dicen que una caloría es igual a 4 joules. Por tanto, el tiro yo saco ahora yo puedo usar una regla de 3, Jorge, parece que tú me dijiste delante. Si una caloría son 4 joules, entonces 8000 joules equivalen a X calorías.
Por lo tanto, acá me queda que X es igual a 8.000 dividido por 4. Y esto me queda, tríos, dispongo de 2.000 calorías para derretir hielo. Ya, estamos muchachos de acuerdo con la parte 1. ¿Alguna duda? Ya, y ahora chicos, empiezo a derretir el hielo. Pero antes de derretir el hielo, obligatoriamente se tiene que llevar el hielo a la temperatura de transformación. Se tiene que llevar el hielo a 0 grados Celsius, porque esa es la temperatura de transformación del hielo, clase pasada. Y esa, muchachos, y eso lo calculo como UMC por delta T. Y esto me queda 80 por 0,5 por 0 menos 5. Y eso, señor, me va a dar, chiquillos, gasté 200 calorías en llevar el hielo desde los menos 5 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Y ahora, número 3, viene el cambio de fase. Chicos, ¿me podrían decir de cuánto calor dispongo para cambiar de fase? ¿Cuánto calor dispongo? 1800, ¿no? Muy bien, se tienen 1800 calorías para cambiar fase. Por lo tanto, ahora aplico que, le cambio el color aquí para que no se confundan, aplico de que Q es igual a masa por el calor latente de fusión. Y como dispongo de 1800, es igual a M por 80. Y me queda que la masa son 22,5 gramos. Ya, muchachos, fíjense. Me gusta este ejercicio porque nos paseó por toda la materia. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna consulta? Consulta de la 60 a la 62. Profe, yo tengo una duda en la 60. En la número 60. Ya, primero borro acá, borro. Ya, esto es propagación del calor. Aquí, chicos, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que tienen, o por lo menos tienen que recordar en la materia para poder resolver el problema? Recordar. ¿De qué depende la rapidez de propagación del calor? La rapidez de propagación del calor. Tienen que saber esto, chiquillos. La propagación del calor. Lo primero, muchachos, la rapidez de propagación del calor depende del tipo de material. Que en este caso no va a jugar porque el material es el mismo. Segundo, va a depender de delta T, variación de temperatura entre este punto y ese punto. ¿Y cómo va a depender, muchachos? En forma directamente proporcional. Va a depender del grosor en forma inversamente proporcional. Y va a depender del área superficial en forma directamente proporcional. Ya, muchachos, entonces me voy a mi ejercicio. Primero, yo sé que Profe. aquí... Pero cuando dice que depende del grosor y del área superficial, ¿no puede decir que depende del volumen? No, porque son dos cosas. Aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando de rapidez de propagación, que no es lo mismo, por ejemplo, tener este material, mira, fíjate, así. Ahí. A eso se refiere con el grosor. Mira, ¿qué tan grueso? ¿Te Pero, fijas? profe,
si no hubiera una mayor área, ¿no debería ser más lento o debería ser inversamente? No, pues mayor área, no, pues mira, fíjate, si tú, suponte que este es una puerta, suponte que esta es una pared de tu casa, y mira, tenía esa ventana, y tiene esa ventana, y acá tenía una estufita. ¿Por dónde escapa más rápido el calor? ¿Por la ventana A, por la ventana B? Por la B. Por la B. Mientras mayor área, mayor rapidez con que se escape el calor. Mayor rapidez por si acaso, acuérdate que eso estamos viendo. Ya, ¿estamos de acuerdo, Jorge? Que acuérdate que aquí no tiene que ver el volumen, sino que tiene que ver el grosor. ¿Qué tan grueso? Acuérdate, mientras más grueso sea un vidrio, mientras más grueso sea un vidrio, más lento fluye el calor. Ya, muchachos, ya empezamos. Ya, primero, empezamos a analizar el problema. Como T1 me están diciendo claramente que T2 es mayor que T1, ¿están de acuerdo que obligatoriamente el calor fluye para allá? Y ahora, yo quiero hacer que se propague más rápido. Empecemos con la A. Si T1 aumenta, no me sirve. Porque si T1 aumenta, la diferencia de temperatura entre T1 y entre T2 disminuye. Y mientras mayor sea la diferencia de temperatura, el calor fluye más rápido. No me sirve. Fin. Si T1 disminuye, sí. Si T1 disminuye, aumenta la variación de temperatura. T2 aumenta. Fíjense, si este disminuye y este aumenta, la variación de temperatura se hace pero mucho más grande. Sirve. Si L disminuye, disminuye el grosor. Me sirve. Si A aumenta, si aumenta esto, aumento el área. Me sirve. Si H aumenta, ahí aumento el área. Me sirve. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, chiquillos? Consulta de la 61 a la 65. ¿La 61? La 61. Borro acá. Borro ahí. Si a 3 gramos de vapor de agua que están a 100 grados Celsius en condiciones normales de presión se le extraen 1620 calorías. Ya, chicos, fíjense aquí. No me pregunten, por favor, no me pregunten cómo, pero supóngase que tengo un vaso y que tiene 3 gramos de vapor de agua. Por favor, no me pregunten, oiga, profe, cómo no se le escapa el vapor, pero por favor no me pongan a reclamar por eso. Y están a 100 grados Celsius. Y ahora yo le quito 1620 calorías. Y me pregunta la temperatura final. Chicos, lo primero, si ustedes se fijan, este vapor de agua está en su punto de transformación. Por lo tanto, si yo le quito calor, se va a empezar, lo primero que va a hacer se va a transformar de vapor de agua a agua líquida. Ya pues, chicos, veamos entonces cuánto, manteniendo la temperatura. Veamos entonces cuánta masa puedo transformar de gas a líquido, quitando 1620 calorías. Y aquí, como muchachos, esta de nuevo. Q es igual a M por el calor latente de vaporización. ¿Cuánto calor quité? 1620. ¿Cuánto es el calor latente de vaporización? 540 por la masa. Y si ustedes, chicos, dividen 1620, lo dividen por 540, le va a dar exactamente, tíos, 3 gramos. Eso quiere decir que le saqué, pero justo la cantidad de calor para que esos 3 gramos pasaran, pero justo de gas a líquido. Y como sigo en el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Eso significa que sigue siendo 100 grados Celsius. ¿De acuerdo, chiquillos? Si le hubiese sacado más de 1620 calorías,
Ahí la temperatura habría sido menos de 100 grados Celsius y habría sido pura agua líquida. Si le hubiese sacado menos de 1620 calorías, habría tenido vapor de agua y agua líquida coexistiendo. Y todo a 100 grados Celsius. ¿Ya, muchachos? ¿Ven las diferencias? Ya, consulta de la 62 a la 65. (62 a 65). Consultas de la 66 a la 67. 66 a 67. La 67. Número 67. Fíjense acá, chiquillos. Dice, 3 cuerpos ABC hechos del mismo material, o sea, tienen el mismo calor específico. Pertenecen a un mismo sistema aislado. Ya, supongamos yo que aquí tengo al cuerpo A, supongamos que acá tengo al cuerpo B y supongamos que acá tengo al cuerpo C. Tienen masas de M, 2M y 3M. Inicialmente se encuentran a temperaturas de T, 3T, 9T. Se colocan simultáneamente en contacto los 3 cuerpos. Y asumiendo que cada cuerpo mantiene su respectiva fase, no hay cambio de fase, me pregunta la temperatura del equilibrio. Entendido, hay que ir haciendo esta cuestión a los poquitos. Pues mire, primero voy a juntar esos dos. Solo esos dos. El calor va para allá. Entonces vamos a sumar que este es el proceso 1. En el proceso 1 me queda que menos calor cedido por V es igual a más calor absorbido por A. Y ahora, muchachos, empiezo a jugar con esta. Q es igual a MC por delta T. Ahora, menos. Cambio color para que no se me confundan. Me queda menos. Calor cedido por V es 2M por el calor específico que no lo conozco, por temperatura entre los dos, temperatura final llamémosla X, menos 3T es igual a M por el mismo calor específico, porque son la misma cantidad de sustancia, el mismo material, por X menos T. Fíjense que se me van los calores específicos. Se me va esta masa con esta masa y me queda aquí menos 2X más 6T es igual a X menos T. Y acá me queda que 7T es igual a 3X. X es igual a... Ya, muchachos. Yo sé que estas dos sustancias, cuando se junten, van a quedar a 3 séptimos, 7 tercios T. Y ahora la junto, estas dos, la junto con esta. Como este es T7 tercios y este es 9T, el calor fluye para allá, para este sistema. Y ahora, muchachos, voy al segundo paso. Paso número 2. Menos calor cedido por C es igual a más calor absorbido por AB. Ahora, cambio color de nuevo, chiquillos. Menos
calor cedido por C, me va a quedar 3M por I menos 9T. Y es la temperatura final de toda la mezcla. Igual a 3M, porque estoy ahora en la mezcla, muchachos, por I menos 7 tercios T. Me dio la cuestión buena. Se fue. Y acá me queda que menos I más 9T es igual a 3I menos 7 tercios por 3 por T. Ven, se me van los 3. Y acá me queda que T menos 7 más 7T, porque es negativo, es igual a 3I más I. Y acá me queda 16T es igual a alguna parte aquí me equivoqué. Ayúdenme por favor a salir del lío. ¿El 3 o no, profe? Perdón. Ese 3 que está ahí está multiplicando, pero no se eliminó con el otro 3M. Arribita. Ah, que soy pavo. Gracias, Jorge, ya. Jorge, tú hablaste, ¿no es cierto? Sí, yo fui. Sí, Jorge, sí, aquí mandé el condoro, sí. Sí, pues se fueron los dos, acá me queda I menos 9T es igual a I menos 7 tercios T. Ahora sí. Y ahora acá me queda, y aquí me queda menos por menos, más me queda más, chuta. Y acá me queda que 9T más 7 tercios T es igual a 12. 3 por 9 son 27, más 7 son 34. 34T es igual a 12. Y es igual a 6. Y esto me queda 17 tercios T. Ah, chuta, me he complicado con las fracciones. Ya, muchachos, ahí sí, ahí estamos listos. Ya, muchachos, por si acaso acá esto es un 3. Ahí. Me he bien complicado con las fracciones, muchachos, disculpen. Ya está, ahí está entonces, muchachos, el 67. Duda del 68 al 70. El 68. Número 68. Borro aquí. Ya, 3 cuerpos esféricos de masa constante, igual material, pero de distinto volumen, se colocan dentro de un horno y les proporciona calor en forma homogénea. O sea, todos reciben la misma cantidad de calor. Y esta tablita que yo me va mostrando cómo va variando la temperatura a través del tiempo. Y me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Miren, fíjense, muchachos, lo que yo sé.
que al tiempo cero el cuerpo pide 10 grados Celsius, 10 grados Celsius, 10 grados Celsius. A los 1 minuto 11, fíjense, me va diciendo cuánta es la temperatura de cada material, de cada material, cada 1 minuto. ¿Ya? Y vamos, ¿qué puedo yo hacer? Esta experiencia permite estudiar la dependencia del aumento de temperatura con el calor específico de los cuerpos. No puedo hacer eso porque son todas de igual material, todos tienen el mismo calor específico. En la experiencia se demuestra que a mayor masa, mayor es la tasa de variación de temperatura. No, porque lo único que está diciendo es que son de masa constante. La masa no está cambiando. En este experimento la capacidad calórica es una variable la capacidad calórica es una variable controlada, ¿de acuerdo? No, porque estoy variando, a todos le estoy entregando la misma cantidad de calor. Dice, el gráfico de temperatura versus tiempo para los 3 cuerpos es una línea recta que pasa por el origen. No, porque si ustedes se fijan, todos parten desde, parte de 10, parte de 10. Si pasa por el origen tendría que ser así. En cambio, el primer material parte de 10, el otro parte de 10 y todos parten de 10. Para todos los cuerpos la variación de temperatura es directamente proporcional con el tiempo que ocurre. A ver, veamos, pues chiquillos, miren. Aquí el tiempo aumentó en 1, la temperatura aumentó en 1, la temperatura aumentó en 2, la temperatura aumentó en 5. Aquí de nuevo, muchachos, fíjense, aumentó en 1, aumentó en 1, aumentó en 2, aumentó en 5. Fíjense, se va cumpliendo. Siempre aumentando lo mismo. Cuando va aumentando el tiempo en 1 minuto. ¿Ya, chiquillos? Ahí está entonces la 68. Duda de la 69 a la 70. La 70. Se desea mostrar la siguiente hipótesis. Cuando un cuerpo cambia de estado, su temperatura no varía. Cuando un cuerpo cambia de estado, la temperatura no varía. ¿Cuál de las opciones refleja la variable dependiente del experimento a realizar? Cuando un cuerpo cambia de estado, su temperatura no varía. Tanto al tiro la variable dependiente es la temperatura, porque esa es la que tengo que estar midiendo cuando los cuerpos vayan cambiando de fase. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muchachos, terminamos energía completita. Y ahora chiquillos, activamos el control número 6 para el próximo. Decídense, muchachos, miren, los dejo a ustedes para el próximo martes o para el próximo jueves. Jueves, profe, como siempre. Listo, para el próximo jueves entonces, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces está activado el control número 6. El control número 6, muchachos, este que está aquí, miren.